vamos a presentar al padre John Mario Montoya. ¡Fuertes aplausos! Es un sacerdote colombiano nacido en la ciudad de Medellín el 2 de febrero de 1961. Fue ordenado sacerdote el 11 de diciembre de 1988 en la ciudad de Medellín. Ha realizado estudios de filosofía en el Seminario Balmaria de Bogotá, filosofía y letras en la Universidad Santo Tomás de Aquino de Bogotá, teología en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y especialización en teología espiritual de la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma. Ha ejercido los siguientes cargos: director de los grupos de oración de la ciudad de Bogotá, director de la emisora Minutos de Dios de Bogotá, asesor nacional de la Renovación Carismática en Colombia, miembro del Consejo Latinoamericano de la Renovación Carismática. Y pues se lo presentamos en este momento al padre eudista John Mario Montoya. Buenas noches, buenas tardes. Buenas tardes. Tengan la bondad de ponerse todos los hermanos de pie. A esta hora me ponen para que los acabe de dormir, despertar. Tengan la bondad de ponerse todos de pie. Vamos a darle un aplauso a Jesucristo fuerte, fuerte. Un aplauso a Jesucristo, que es el Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Quién vive? ¡Cristo! Y a su nombre. ¡Gloria! Y a su pueblo. ¡Victoria! Y a María. La honra. Y a María. ¡La honra! ¿Quién vive? ¡Cristo! Y a su nombre. ¡Gloria! Y a su pueblo. ¡Victoria! Y a María. ¡La honra! Hermanos, hay un canto muy bonito que dice: el amor del Señor es maravilloso. Dígale a la persona que está a su lado, tóquela en el hombro y dígale: el amor de Dios es maravilloso. Tóquela, tóquela, dígale: el amor de Dios es maravilloso. Y luego decimos: tan alto. Levanten las manos, a ver, levanten las manos. Tan alto que no puedo estar arriba de él. Otra vez: tan alto que no puedo estar arriba. Y luego dice: tan bajo. Agáchese, agache. Señor, sana esta artritis. Señor, sana esta juventud. Y luego dice: tan ancho. Así, abra los brazos. ¿Se echó desodorante? Espero que sí. Tan ancho que no puedo estar afuera. Tan alto que no puedo estar Arriba de él. tan bajo, Que no puedo estar abajo. tan ancho. Que no se fuera de... Grande es el amor de Dios. Y cuando dice grande es el amor de Dios, al que esté a su lado, denle un empujoncito suavecito. Grande es el amor de Dios. Vamos a cantarlo, muchachos del Ministerio de Música. Amén. Amén. Y vamos con esas palmas. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. ¿Cómo es el amor de Dios? Grande es el amor. A ver, hermanos, un momentico. Estamos como dormidos. ¿Qué pasa? Mire el que esté a su lado. Ponga la mano sobre el que esté a su lado y diga: Señor Jesús, con tu poder, despierta este animal. Y sacuda ese animal, sacúdalo, sacude ese animal. Y dice: el amor de Dios es ¡maravilloso! Vamos con alegría, vamos con esas palmas. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. ¿Y cómo es el amor de Dios? Grande es el amor de Dios. Tan alto, Tan alto que no puede estar arriba de él.
es el amor de Dios? Grande es el amor. Bueno, mis hermanos, nosotros queremos que se mueva el pecado, nosotros queremos que se destruya el mal, como nos decían en esa excelente reflexión anterior. Queremos hacer resistencia al mal, pero ¿cómo vamos a hacer resistencia al mal si ni siquiera somos capaces de mover los brazos? ¿Cómo vamos a hacer resistencia al mal si ni siquiera podemos decir que el amor de Dios es grande? Amén. Por eso vamos a decir nuevamente, el amor del Señor es maravilloso. Y dilo con gozo, arriba esas palmas. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. ¿Y cómo es el amor de Dios? Grande es el amor de Dios. Dilo fuerte, tan alto. Que no puedo estar afuera. ¿Y cómo es el amor de Dios? Grande es el amor. Y digamos, alabaré. Alábalo. Cuando el número. Unos cantaban, otros oraban, manos arriba. Alabaré. Todos unidos. Gloria. Gloria al Padre. Gloria al Espíritu. Manos arriba todos. El amor del Señor, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios, el amor de Dios es maravilloso. ¿Y cómo es el amor de Dios? Grande es el amor de Dios. Tan alto, Tan alto que no puedo estar arribando. tan ancho. ¿Y cómo es el amor de Dios? Y decimos, no hay Dios tan grande. Tan grande como no lo hay. No lo hay. Quiero ver. Tan grande como no lo hay. No lo hay. No hay Dios. ¿Cómo? No hay Dios. ¿Cómo no? Y no es con espada. No es con espada, ni con ejército, mas con tu santo espíritu. No es con espada. ¡Viva Colombia! Mas con tu santo espíritu. Y la iglesia se moverá. Y esos montes se moverán. ¡Viva Colombia! ¿Con qué? Alabaré, 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 alabaré. Amén. Démosle un aplauso a Jesucristo.
Que Dios bendiga a Colombia y a toda Latinoamérica. Amén. Demos un aplauso fuerte a Jesucristo. De Puebla. Dios mío, parece un reinado. Tengan la bondad de sentarse, hermanos. Hermanos, me han pedido que comparta un tema bellísimo sobre la importancia de la Eucaristía. Eso que es para nosotros fundamental. Cuando el Concilio Vaticano II habló de la Eucaristía, decía que esta era la fuente y culmen de la vida de la iglesia. Fuente porque surge de ella, culmen porque a ella debe llegar, fuente porque todos nos alimentamos de ella, culmen porque es el acto máximo de nuestra iglesia. Y yo quisiera hoy, hermanos, hablarles a ustedes de 5, 6, 7 puntos por los cuales ustedes y yo podemos estar convencidos de que la Eucaristía, como dice el Concilio Vaticano II, es fuente y culmen de la vida de la iglesia. Así que vamos con unos puntos para que ustedes y yo entendamos de una manera muy sencilla por qué la Eucaristía es fuente y culmen de la vida de la iglesia. Primero, ¿cuántos puntos son? Vamos a decir 7. ¿Cuántos puntos son? ¿Cuántos? No los oigo. ¿Cuántos? Primero, la Eucaristía es fuente y culmen de la vida cristiana porque en ella está presente Jesús de una manera duradera y permanente. Escúchalo. No es lo mismo cualquier otro acto piadoso que tengamos en la iglesia. En la Eucaristía Jesús está presente de una manera duradera y permanente. En el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 56, dijo Jesús a sus discípulos: el que come mi carne permanece en mí y yo permanezco en él. Palabra de Dios. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo permanezco en él. Palabra de Dios. Al evangelista San Juan le gusta mucho, mis hermanos, la palabra permanecer. Porque permanecer es estar de una manera permanente, duradera, estable en un lugar. Y cuando Jesús dice: el que come mi carne, bebe mi sangre, habita en mí, yo habito en él, permanece en mí y yo permanezco en él, mis hermanos, ¿qué quiere decir? Que cuando ustedes y yo recibimos a Jesús en la Eucaristía, él permanece
de una manera durable y estable en ti y en mí. Tal vez nosotros no hemos meditado en el alcance de esa palabra, permanecer. Pero significa que cuando tú y yo lo recibimos a Él, Él está en ti. Él permanece en ti. Él habita en ti. Él se te metió a ti por dentro. Tú lo llevas. Tú lo llevas por dentro. En Colombia tenemos una costumbre, y la he visto también aquí, y es que cuando una persona va en el auto o va en autobús y pasa por un templo en donde está Jesús Eucaristía en adoración perpetua, o está Jesús Eucaristía en el sagrario, nos damos la bendición. Y nos damos la bendición para decir, Él está ahí. Él está en ese lugar. Y es muy común en mi país ver cuando uno está en el autobús o está en el auto y pasa frente a una iglesia y uno sabe que ahí está Jesús sacramentado, uno hace esto. Quiere decir, Él está ahí, Él habita ahí. Pero mi hermano, ¿te has puesto a pensar que cuando tú y yo comulgamos, tú y yo somos un sagrario deambulante que camina en la calle, que va al parque, que va a la oficina, que se divierte, que va al cine? Cuando tú y yo comulgamos, Él se nos ha metido por dentro. Él está por dentro. Tú lo llevas, mi hermano. Él está de una manera permanente y duradera en ti y en mí. Y sabes una cosa, eso a mí me da una alegría. Yo lo tengo, yo lo llevo, habita en mí, permanece en mí, está en mí. Es una alegría llevarlo por dentro. Así que lo primero, mi hermano, la Eucaristía es fuente y culmen de la vida de la iglesia, es fuente y culmen de la vida cristiana, porque cuando tú y yo comemos la Eucaristía, comemos a Jesús Eucaristía, tú y yo lo tenemos de manera permanente y duradera. Segundo, cuando tú y yo recibimos la Eucaristía, debemos recordar aquellas palabras de Jesús que dijo en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 51. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Yo soy el ¿qué? El pan vivo bajado del. A ver, ayúdenme otra vez. Yo soy el bajado del. Les pregunto, ese pan, dice Jesús, ¿está vivo o muerto? Por eso dice Jesús, yo soy el pan. Yo soy el pan bajado del. ¿Qué quiere decir, mi hermano, mi hermana? Escucha, que cuando tú y yo recibimos la Eucaristía, tú estás recibiendo un pan del cielo. Escúchame, ponle mucha atención a esto que te estoy diciendo. Cuando tú y yo recibimos la Eucaristía, tú estás recibiendo un pan del.
tú y yo estamos recibiendo un pan no es un pan terrenal. Es un pan que viene del... Atención, mis hermanos. Todos nosotros hemos experimentado debilidades. Inclusive ahora, en la reflexión anterior, nos hablaban de los momentos difíciles. Ayer que estuve visitando uno de los templos, donde, ¿cómo se llama? Donde está el Santísimo, el expiatorio. Qué lugar tan bello. Pero los pósters que estaban en las columnas, todos decían crisis, crisis del sacerdocio, crisis en el matrimonio, crisis en los jóvenes, crisis. Estaba 8 veces la palabra crisis. Yo también salí de crisis de esa lectura. Crisis. Parece que es la palabra de moda. Crisis. También los discípulos tuvieron su crisis. Muchos de ellos lo abandonaron. Inclusive cuando Jesús dio el discurso del pan de vida, en el capítulo 6, les dijo, cuando algunos le dijeron, esta es una palabra muy dura. Y Jesús les dijo, ¿y ustedes también se quieren ir? Porque la única manera, mis hermanos, de enfrentar esos momentos difíciles es esta. Cuando tú y yo recibimos ese pan del cielo, estamos recibiendo un alimento, una energía divina. Escúchame, ponle atención a esto que te estoy diciendo. Cuando tú y yo comulgamos, cuando tú y yo recibimos el pan, cuando tú y yo nos alimentamos de la Eucaristía, estamos recibiendo un pan que viene de arriba, un pan que viene de lo alto, un pan que viene de lo divino, un pan que comunica otras cosas a la vida, un pan que comunica una fuerza, escúchame, una fuerza especial. Y por eso decía que si hablamos tanto de crisis, digamos cómo superarla. Si hablamos tanto de crisis, digamos, la única manera de superar la crisis es recibiendo a Jesús en la Eucaristía. Amén. Es la única manera. Y si tú lo crees, dale un aplauso fuerte al Señor, que se lo merece. Él es el pan vivo, bajado del cielo. Amén. Él es el pan vivo, bajado del cielo. Y cuando tú y yo lo recibimos, mi hermano está recibiendo una fuerza especial. Un padre de la iglesia decía que cuando nosotros recibimos el cuerpo de Jesús, es diferente que cuando nosotros nos comemos un alimento. Cuando tú te comes una manzana, tu cuerpo asimila esa manzana. Cuando tú te comes unas deliciosas enchiladas mexicanas, ya les dio hambre. Cuando tú te comes un alimento, tu organismo asimila ese alimento. Pero cuando tú y yo recibimos la Eucaristía, nosotros no lo asimilamos a Él. Él nos asimila a nosotros. Cuando nosotros lo recibimos en la Eucaristía, no es mi cuerpo el que lo asimila a Él. No soy yo el que lo asimilo a Él, sino que es Él el que me asimila a mí. Ese pan vivo bajado del cielo me asimila. Quiere decir que cuando ustedes y yo recibimos la Eucaristía,
yo recibo la fuerza que contiene ella misma, el poder que contiene ella misma, la gracia que contiene ella misma. Por lo tanto, yo no lo asimilo a Él. Él me asimila a mí. Él tiene el poder de transformarme. Y por eso te voy a decir una palabra, amigo, amiga de Radio María. Hay una palabra que los católicos que recibimos a Jesús en la Eucaristía deberíamos borrar. Escúchame, aquí hay una hermanita que se está durmiendo. Dale, Señor, el descanso eterno. Tengo una efectividad en la oración, le doy 24 horas. Yo de aquí veo quién se está durmiendo, de aquí veo. Atención, ¿qué les estaba diciendo? Ah, la mujer estaba dormida, pero el esposo despierto. Dice, hay una palabra que nosotros, los católicos, debemos borrar al recibir la Eucaristía. Y esa palabra que nosotros debemos borrar es esta. Eso es imposible. Un católico que recibe a Jesucristo en la Eucaristía jamás dice es imposible. Jamás dice no se puede. Jamás dice no se puede. Quien recibe a Jesús en la Eucaristía jamás dice no se puede. Jamás dice es imposible. ¿Y sabes por qué? Porque en la Eucaristía tú estás siendo asimilado por Él. En la Eucaristía tú estás recibiendo ese pan vivo bajado del cielo. Uno que recibe la Eucaristía no puede decir es imposible salir de este vicio. Uno que recibe la Eucaristía no puede decir no puedo vencer esta debilidad. Uno que recibe la Eucaristía no puede decir esta enfermedad no puede ser vencida. Uno que recibe la Eucaristía no puede decir que el mundo no puede ser transformado. Cuando yo recibo a Jesús Eucaristía, mi hermano, mi hermana, borra de tus labios, borra de tu corazón la palabra imposible. Borra de tus labios y de tu corazón la palabra no se puede. Porque el mismo San Pablo decía, todo es posible. El ángel le dijo a María, el ángel insistió y San Pablo lo repetía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Y cuando yo recibo la Eucaristía, mi hermano, cuando recibo la Eucaristía, todo es posible. Puedes vencer esa debilidad. Puedes vencer ese pecado. Puedes vencer esa atadura. Puedes vencer esa depresión. Puedes vencer esa tristeza. Y puedes vencer esa desolación y esa enfermedad. Mi hermano, porque tú estás recibiendo el pan vivo bajado del cielo. No estás recibiendo el pan que hizo el señor Pepe en la panadería de la esquina. Estás recibiendo el pan vivo bajado del cielo. Y ese pan vivo bajado del cielo te capacita, te transforma, te renueva, te hace una criatura nueva, un ser nuevo. Por lo tanto, mi hermano, en la Eucaristía nosotros hemos recibido una fuerza para vencer el mal. Escúchenme esto.
cuanto más débil se descubre el creyente, más se debe sentir llamado a buscar la fuerza espiritual de la Eucaristía. Y en eso me fascina el Papa Francisco, el Papa que Dios nos ha dado para estos tiempos, porque el Papa Francisco nos lo insiste. La Eucaristía no es un privilegio de algunos, sino una necesidad de los débiles. No es un privilegio de algunos, es una necesidad, es una fuerza para los necesitados. Mis hermanos, en segundo lugar les digo entonces que la Eucaristía es alimento que viene del cielo. Pero en tercer lugar, quisiera decirles esto. La Iglesia dice que la Eucaristía en el Concilio Vaticano II es fuente y culmen de la vida cristiana. Y en este sentido quisiera decirles que la Eucaristía es la fuente de la caridad, de la fraternidad. La Eucaristía yo como con mis amigos, como con mis hermanas, 2 hermanas que tengo. Y sentarnos a la mesa es una delicia. Cuando hay un cumpleaños, celebramos la vida con una cena. Cuando llega Navidad, cuando hay una festividad especial, porque la comida nos vuelve hermanos, porque tú estás comiendo lo mismo que yo me estoy comiendo. Y mis hermanos, cuando ustedes y yo recibimos el pan eucarístico, cuando ustedes y yo recibimos la Eucaristía, tú te estás alimentando del mismo Jesús que a mí me alimenta. Tú estás recibiendo el mismo Jesús que yo recibo. Tú te estás alimentando del mismo Jesús del que yo me alimento. ¿Esto qué quiere decir? Que tú y yo somos hermanos. Tú y yo no somos unos extraños. Somos hermanos. Por algo en la Santa Misa hay una parte donde se dice: dense el saludo de la paz. Donde el que está atrás de mí y yo no sé quién es, le digo: la paz sea contigo. Y esa persona me responde: y con tu espíritu. Después de pandemia, yo no sé por qué la gente quedó que se dan la paz así. Como si me fueras a pegar el COVID. Es una manera tan elegante. Déjenme decirles que yo no, a un hermano mío, a una hermana mía, no le digo, le doy la mano a veces, le abrazo. Porque la Eucaristía es fuente de la caridad. Pero para que la Eucaristía sea fuente de la caridad, tiene que cumplir 2 condiciones. ¿Cuántas? 2. Primera, hay que aprender a perdonar. ¿Hay que aprender a qué? ¿Saben, hermanos? Llaman la atención que en el Evangelio de San Juan, cuando se instituye la Eucaristía, es el momento en el cual Jesús habla del amor. En el Evangelio de San Juan, Jesús habla del mandamiento del amor
cuando habla de la Eucaristía. Para decirles a los que estaban ahí sentados a su lado, celebrar la Eucaristía es la manera de amar al otro, de volverlo mi hermano, de volverlo mío, de volverlo cercano. Pero para ello hay que perdonar. Levanten la mano las personas que están aquí que les cuesta perdonar. Levanten la mano los perfectos que no les cuesta. Y levanten la mano los que ni lo uno ni lo otro. A mí me cuesta perdonar. Yo hago parte de una comunidad religiosa, una congregación. San Juan Eudes la fundó en 1643. Nos llamamos los eudistas porque somos los seguidores de San Juan Eudes. Me toca convivir con 4 sacerdotes, todos distintos en edad, en estilo de vida, manera de ver y la vida. ¿Cómo me cuesta perdonarlos? A veces me levanto por la mañana y en la oración digo, Señor, sánalo o elimínalo. Porque a veces nos cuesta perdonar. Perdonar es difícil. Perdonar cuesta. Si te cuesta, creo que estás en el camino adecuado. Y para que haya Eucaristía como fuente de caridad, tiene que haber perdón. No puede haber Eucaristía sin perdón. Aunque a veces el perdón sea tomar distancia del agresor. Pero mis hermanos, no puede haber Eucaristía si no hay perdón. Y nosotros nos hemos acostumbrado a participar en la Eucaristía no haciendo lo que Jesús dijo. Jesús dijo, si cuando vas a la ofrenda, al altar a presentar la ofrenda, alguien tiene algo contra ti, vete a poner en paz. Jesús no dijo, si tú tienes algo contra alguien. Dijo, si alguien tiene algo contra ti, vete a poner en paz. O sea que para ofrendar, primero te tienes que poner en paz. Y ustedes y yo nos hemos ido llenando de resentimientos, de rabias sociales, culturales, personales. Mi hermano, para celebrar la Eucaristía hay que deponer la agresividad, la rabia, el rencor, el odio, el deseo de venganza. Pero en segundo lugar, cuando yo recibo la Eucaristía, hermano querido, resulta que cuando yo recibo la Eucaristía, y tú también, y tú y yo somos hermanos, me tiene que doler tu situación. Me tiene que doler tu situación. Perdónenme lo que les voy a decir. A veces yo he escuchado a muchos hermanos haciendo unas meditaciones tan intimistas de la Eucaristía. Y resulta que cuando tú eres mi hermano, tu dolor me tiene que doler. Papa Francisco ha dicho mucho de la cultura de descarte en el mundo de hoy. Descartamos a los demás como descartamos un vaso plástico que ya no usamos. Y resulta, mi hermano, que la Eucaristía es que tú eres mi hermano y que tu dolor me duele. Y se lo diré de esta manera.
Yo no puedo estar tranquilo recibiendo la Eucaristía cuando en mi tierra, en mi país, en mi Colombia amada, en mi México amado, hay injusticia. No puedo. No puedo. Porque cuando tú y yo recibimos el mismo pan, tú eres hermano mío. La Eucaristía me acerca a ti y tú te acercas a mí por la Eucaristía. Porque tú llevas por dentro al mismo Dios que yo llevo. Y no puedo tolerar de ninguna manera que cuando recibamos la Eucaristía permitamos injusticias, desigualdades y nos conformamos con una sociedad desigual. Mi hermano, la Eucaristía es la fuente de la caridad, pero no de una caridad asistencialista. En mi congregación, en Colombia, el fundador de esa obra que se llama El Minuto de Dios, donde han confluido una obra de ensayo social y el camino espiritual de la renovación carismática católica, decía el fundador de mi congregación: los pobres son nuestra riqueza. Y donde haya un pobre, yo no puedo estar tranquilo. Y por eso se le ocurrió un día hacer una colonia para gente pobre. Y cuando esa colonia creció, dijo: tenemos que hacer colegio para los niños. Y hoy tenemos 30 colegios. Pero cuando esos niños crecieron, dijo: tenemos que hacer una universidad. Y hoy tenemos la universidad más grande de Colombia para el servicio de los necesitados, porque yo no puedo estar tranquilo cuando un hermano mío recibe la Eucaristía y está pasando necesidad. Porque la Eucaristía me vuelve hermano, hermano tuyo. En cuarto lugar, la Eucaristía es fuente de alegría. Un día yo estaba celebrando la Eucaristía con un hermano de mi comunidad. Yo estaba celebrando en la partecita de atrás. Y el sacerdote, un amigo mío muy querido, yo lo amo, estaba celebrando la Eucaristía. Y decía más o menos así. Era como el segundo domingo de Pascua. Hermanos, con esta abundante efusión de gozo pascual. Y yo le decía atrás: mentiroso. Él me miraba: con esta abundante efusión de gozo pascual, digamos. Y yo volví y le dije: mentiroso. Cuando terminamos la misa me dijo: John Mario, ¿por qué me decían mentiroso? Y yo le decía: perdóname, pero que yo no veía abundancia por ningún lado, porque yo no veía gozo por ningún lado. La Eucaristía, mis hermanos, es fuente de alegría. En uno de los primeros datos bíblicos sobre la Eucaristía, en el libro de los Hechos Apostólicos, en el capítulo 2, dice que cuando se reunían para celebrar la fracción del pan, lo hacían con alegría, con gozo, con alegría de corazón, con alegría. La Eucaristía, ya voy para allá. Por algo, la Eucaristía también se hace con vino. Así como un padre de la iglesia decía que el Espíritu Santo
es la sobria embriaguez del Espíritu de la iglesia. Santo Tomás de Aquino hace referencia a este tema diciendo: el alma en la Eucaristía se encuentra en alegría espiritual. En cierto sentido, se embriaga de la bondad divina. La Eucaristía me llena de alegría. Cuando hay gente que me dice: Padre, me siento desalentado, desanimado, triste, angustiado, ¿qué hago? Y yo le digo: ve a la misa, ve a la Eucaristía, recibe a Jesús en la Eucaristía, recibe la Santa Misa, porque quien recibe al resucitado en la Eucaristía se llena de gozo, se llena de felicidad, se llena de esperanza, se llena de ilusión. Tú y yo lo sabemos. Tú y yo lo sabemos. Que cuando uno va a la Eucaristía y uno sale, así demore 15 minutos o 2 horas, así haya ministerio de música o no lo haya, inclusive así el sacerdote está en pecado, porque no es por lo que el sacerdote hace, sino por lo que hace en nombre de la iglesia. Cuando uno va a la Eucaristía, uno siente ganas de luchar, ganas de seguir adelante, fuerzas para seguir adelante. La Eucaristía, mis hermanos, comunica alegría, porque el banquete eucarístico es imagen del banquete celestial, es un anticipo de ese banquete en el cielo. Escúchenme, el banquete que nosotros celebramos en cada Eucaristía es un anticipo de lo que celebraremos, de lo que viviremos, de lo que disfrutaremos en el cielo. Y yo no me imagino el cielo aburrido. Yo no me imagino el cielo aburrido. Yo no me imagino, en el cielo no hay clínicas de depresión. Ningún santo se ha escuchado que sufra de depresión. Y la Eucaristía es anticipo de ese banquete celestial. La Eucaristía es anticipo de lo que seremos, anticipo de lo que viviremos. Y por último, la Eucaristía es fuente de esperanza. La Eucaristía es fuente de esperanza. Papa Francisco ha estado hablando mucho últimamente, diciendo: cuidado, cuidado con ese deseo que tienen algunos de volver atrás. Me encantó uno de los puntos del obispo en la reflexión anterior: valorar la tradición con los nuevos métodos y con los nuevos estilos. El Papa Francisco nos dice mucho: cuidado con esos que están diciendo hay que volver al pasado. El Espíritu Santo no va al pasado. La Eucaristía me llena de esperanza. ¿Y saben qué es la esperanza? La esperanza tiene que ver con el futuro. Amigos, uno que recibe la Eucaristía no dice que el futuro será malo. Satanás sí ha tratado de convencernos de que el futuro es malo. Satanás ha tratado de convencernos a los creyentes de que el futuro será terrible. Dios no quiere convencernos de que el futuro será terrible, porque el futuro es Él. El futuro es Él. Él es el futuro. Y Dios
Dios no es un derrotado, Dios es victorioso. Y por eso, mis hermanos, quien recibe la Eucaristía se llena de esperanza. Esto es, la Eucaristía nos educa en lo que será el destino de la humanidad y de cada persona. La Eucaristía es una anticipación de lo que seremos en plenitud. La Eucaristía es aquello por lo cual dice Jesús: el que come mi carne tiene vida eterna. Y hermano, mi hermana, yo a veces le escucho decir a la gente en los velatorios: ay, uno se muere y no se lleva nada. Si lo, ya voy, déjenme terminar a las 6:50. A veces yo escucho decir a los hermanos en los velatorios: uno se muere y no se lleva nada. Es una falsa espiritualidad. Cuando vos te murás, no es mentira que te vas sin nada. Si estás pensando en esta ropita, sí. Si estás pensando en tu auto, sí. Si estás pensando en tu casita, sí. Pero mi hermano, déjame decirte que te lo llevarás todo. Todo lo que has amado, todo lo que has servido, todo lo que has perdonado, eso te lo vas a llevar todito.